Con esta precisión que acabamos de hacer, es decir, de cuál es la ubicación de las conductas o de los tipos penales dentro del cartabón penal, pasamos a estudiar rápidamente, sin entrar a determinar cada uno de ellos, porque no es materia de nuestro curso, cuáles son las conductas más comunes que se establecen dentro de los diferentes estatutos penales respecto de esto que estamos hablando, que son los delitos que atentan contra la administración pública. Y vamos a encontrar que, si bien hemos dicho que la ubicación de este título dentro del código no es arbitraria, sino que corresponde a una forma de entender los bienes más importantes para la vida de la nación, respecto de la ubicación de cada una de las conductas, sí encontramos inevitablemente un cierto capricho del legislador, ya que no podemos decir que vamos de lo general a lo particular, ni que vamos de lo más grave a lo más laxo o viceversa, sino que hay sin duda un cierto capricho en esta organización, pero que es ineludible o que es inevitable, ya que este tipo de conductas todas llevan una gravedad semejante y en fin. Entonces, voy a hablar de estas conductas sin que nos interese mucho el orden, pero voy a decir cuáles son las conductas más comunes que se establecen dentro de lo que son los órdenes o el orden en un estatuto o en un código penal. Y vamos a nombrarlas rápidamente sin el ánimo de detenernos en ellas. La primera de todas es el peculado. El peculado tiene, en Colombia se establece o se determina a partir de 6 conductas, es decir, puede consolidarse o puede constituirse el peculado a partir de 6 conductas diferentes, dado a que el servidor público puede incurrir en esta cuestión, no solamente por error, que ha sido una de las formas más novedosas de entender el peculado, sino también puede ser por uso, puede ser por apropiación, puede ser por destinación oficial diferente, etc. Es decir, el peculado tiene la característica de afectar la administración pública por diferentes maneras. Lo particular de esto es justamente, y valga aquí la antinomia, su generalidad. Su generalidad es un atentado contra la administración, pero que conlleva o que tiene dentro de sí mismo una inmensa generalidad, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del peculado, decíamos, por destinación oficial diferente, ¿no? Entonces, ya que de pronto no se configura ninguna otra conducta, ya que no se puede determinar ningún interés, no se puede determinar ningún daño, simplemente se acude a este tipo penal que ha consagrado la destinación de fondos o la destinación de bienes o de servicios, etcétera, a algo que no estaba previsto. La segunda categoría respecto de estos delitos es la concusión, ¿no? La concusión, que va muy ligada también al cohecho, que en Colombia también se concibe como propio e impropio. La diferencia entre estas dos fundamentalmente es que en el cohecho hay una especie de acuerdo, hay una especie de contrato, mientras que en la concusión se da eso que Escobar Gallo llama el metus potestatis, es decir, hay una subordinación o hay una cierta autoridad que se impone de un sujeto hacia el otro.
Y eso es lo que determina fundamentalmente esta conducta de la concusión. Entonces, en ese sentido, podemos diferenciar esos dos grandes tipos penales. Luego vamos a encontrar una muy común en toda América, sobre todo, que es la celebración indebida de contratos, ¿no? Como característica particular también tiene dos elementos, ¿no? Dos elementos fundamentales. Puede atentar o puede atentarse contra la forma, puede atentarse contra el fondo, pero bien, he dicho que no vamos a entrar en estas explicaciones. Simplemente hay un bien jurídico que se quiere proteger aquí, y es la transparencia en la contratación. Sobre todo tratando de privilegiar la igualdad y queriendo privar al servidor público de que pueda privilegiar a ciertos sujetos que puedan tener beneficios o que puedan estar allegados o tener compromisos, sea de sangre, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido se entiende esta celebración indebida de contratos. Tenemos también como otra conducta el tráfico de influencias, tan común que se ha vuelto en estos días. Y luego tendríamos que pasar a una conducta sumamente genérica también, que es el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito como una conducta que brilla por su generalidad cuando no se ha podido determinar ninguna de las otras. Bueno, se acude a esta como una conducta supletiva, que ya lo habíamos explicado o lo habíamos nombrado sin explicarlo en algún modo un poco atrás. Los abusos de autoridad y finalmente lo que son la usurpación de funciones públicas. Digamos que estas son las conductas más comunes, las conductas más propias que se dan dentro de los delitos en el ámbito de la corrupción.